En la vida hay que estar abierta a lo nuevo. Eso significa, para mí, que todo es posible. No hay límites. Recuerdo la primera sensación de velocidad, la del esquí. Era mi sueño porque me encantaba la velocidad. Ir rápido te llena de adrenalina, porque la velocidad significa peligro. Y creo que me gusta. Me gusta. Los rallies son una carrera contra el reloj, contra los elementos, contra ti misma. Y tienes que ser la mejor. 3, 2, 1. Cuando el comisario ondea la bandera, estás como en una burbuja. ¿Eso para qué? Todo depende de ti. Tu habilidad, tu valentía, tu capacidad de superación. Me gusta el reto de controlar hasta dónde puedo llegar al límite, hasta dónde llega el peligro y cuándo pierdo ya el control. Solo hace falta un pequeño error para acabar en una catástrofe. Hay que ser muy implacable. Pero eso es lo bonito, el reto. Si no tomas riesgos, no habrá progreso en la vida. Cuando Michelle entró en escena, el mundo de los rallies pensó, tenemos un problema, un gran problema. Era impensable que una mujer ganase. La conducción de rallies era un deporte para hombres, no para mujeres. Y yo no quería ser el primer hombre derrotado por ella. Me encantan los retos. Si alguien me dice que no puedo hacer algo, le demuestro que sí puedo. Si juego, juego para ganar. Crecí en el sur de Francia, en Grasse. Tuve una bonita infancia, con muchos amigos alrededor. También mi hermana. Estaba llena de vida, siempre lista para la acción. Y era la temeraria de la familia. Ella tenía una energía especial que la hacía única. Nunca se cansaba. Si le decías, ¿vamos al fin del mundo?, decía, vale, vamos. Empecé a conducir cuando tenía 14 años. Me subí al coche de mi padre con un amigo de mi barrio, giré el contacto y el coche arrancó. Comencé a conducir. Mi padre estaba en la cocina y al ver el coche en marcha gritó, ¡me están robando mi coche! Mi padre era bastante estricto. Cuando decía algo le escuchabas. Creo que quería ponerme límites para llevarme por buen camino, porque conocía mi carácter. Para mí, conducir era la manera de sentirme libre y realizarme. Tuve una vida fantástica. Siempre de fiesta, bailando, me encantaba. A veces podía llevar el Porsche 911 de mi padre. Y cuando regresaba por la mañana temprano, siempre buscaba carreteras con curvas para ir muy rápido, al máximo. Nunca quise ser piloto de rallies, pero mi amigo Jan tenía un buen coche. Me dijo, voy a Monte Carlo para hacer un rally.
Fue la primera vez que oí hablar de una competición automovilística. Me vio tan entusiasmada que me pidió que fuese su copiloto en Montecarlo. Y le contesté, claro, ¿por qué no? Es una aventura. ¡Fantástico! Debo decir que estaba un poco enamorado de mí, pero yo solo pensaba en esa oportunidad, no en él. Tenía 22 años, ni siquiera sabía lo que era un rally. Y lo descubrí todo. A diferencia de la mayoría de las carreras automovilísticas, los rallies no son un enfrentamiento cara a cara en un circuito cerrado. El camino hacia la victoria es mucho más complejo y las difíciles condiciones atraen a pilotos de todo el mundo. Creo que los rallies nacieron a principios del siglo XX y en Montecarlo desde 1911. Era un deporte amateur. Cualquiera podía participar. Bueno, cualquiera que tuviese un coche, lo que no era nada común. Montecarlo se convirtió en un verdadero evento competitivo a partir de los años 50 y 60. De día y de noche, los pilotos rozan el límite de sus capacidades atravesando países y continentes a lo largo de miles de kilómetros. Habría sido una foto preciosa con mejor tiempo. Era un reto luchar contra los elementos. El barro, la lluvia, la nieve. Mientras los pilotos toman las curvas, sus copilotos van dando una descripción de la carretera a partir de un conjunto de notas previas. Michel empezó como copiloto en 1973, el primer año del Campeonato Mundial de Rallys. Era su destino. Sentí una gran responsabilidad. Un buen copiloto no puede ganar un rally, pero se puede perder un rally por culpa del copiloto. Recuerdo que me fue bien. Estaba contenta. Supuso una gran experiencia para mí. Era algo importante. Y claro, estaba emocionada. Mi amigo Jan estaba satisfecho con mi trabajo y después de Montecarlo continuamos juntos. Mi padre siempre nos seguía, todo el tiempo. En una de las pruebas, su padre vino para observar y vio que los neumáticos estaban gastados y se mostró muy preocupado por el estado del coche en el que estaba compitiendo. Inmediatamente dijo, eres capaz de estar al volante, te gusta conducir. Te compraré un coche de carreras y te costearé un año. Si eres lo suficientemente buena, sigues. Si no, lo dejas. Como tenía aptitudes para este deporte, me ofrecí a ayudarla. Le compré un coche para ver qué podía hacer. De hecho, a mi padre le gustaban los coches desde muy joven. En 1933 tenía un Amilcar deportivo. Estoy segura de que le hubiese encantado conducir en competición. Desgraciadamente, la guerra estalló. Fue capturado en el norte de Francia y fue prisionero durante 5 años. Fue algo que cambió su vida por completo. Pienso que mi padre, a través de mí, experimentó algo que le hubiese encantado y que nunca pudo hacer. No sabía si iba a ser capaz de hacerlo, pero algo dentro de mí decía, sí, tú puedes. Ese fue mi primer reto. Más de 2000 mujeres y algunos hombres partidarios de la liberación de la mujer se manifestaron en Londres. Mujeres, uníos a nosotras. Sus pancartas proclamaban sus reivindicaciones: guarderías gratuitas, igualdad de oportunidades educativas y laborales. El movimiento de liberación de la mujer. Fue un gran momento para las mujeres.
el comienzo de la Gran Revolución y del movimiento feminista. Todo estaba lleno de color, faldas cortas, topless, en la playa. Se sentía la libertad, sin barreras, sin cortapisas. Pero es cierto que no se veían muchas mujeres conduciendo en las autopistas. Era aún algo reservado a los hombres. Por supuesto, era un mundo sexista en aquella época. El automovilismo era un mundo de hombres. Todavía hoy, ¿no? Los pilotos, los copilotos, los ingenieros y los mecánicos eran todos hombres. Las mujeres nunca eran tomadas en serio. Pero mi padre no pensaba eso en absoluto. Fue realmente increíble lo que me propuso. Tenía mucha confianza en mí. Cuando te das cuenta después, pienso que realmente él construyó mi carrera. Era mi primer rally y, por supuesto, estaba nerviosa. Recuerdo que el pie me temblaba en el acelerador. La primera vez que vi a Michelle fue en 1973. Yo era periodista en ese momento. Era joven, tenía 22 años. Era muy guapa y al volante se convertía en otra mujer. Se la veía tensa, totalmente diferente. Mi novio Claude me apoyó sin interferir. Yo estaba segura de que podía confiar en sus consejos. Comenzó con un par de pequeños rallies, en los que se divertía sin correr demasiados riesgos. Empezó entonces a tener mejores tiempos, era buena y eso la animó a seguir. Su padre estaba encantado. Michelle comenzó su carrera compitiendo contra otras mujeres, pero no había mucha competencia entre ellas. Muy pronto comprendió que si quería progresar debía competir contra otros hombres. Solo hay 3 deportes en los que hombres y mujeres puedan competir por igual: el automovilismo, la vela y la equitación. Cuando estás al volante, nadie puede decir si es hombre o mujer quien conduce. Tienes que coger siempre la línea más corta para ir lo más rápido posible. Debes estar al máximo nivel para competir. Te pones al mismo nivel que los hombres y sabes lo que tienes que hacer. Sentí que estaban esperando para ver qué podía hacer y luego, poco a poco, se dieron cuenta de que los estaba alcanzando. Incluso logramos vencer a algunos de los otros coches de mi grupo. Entonces sí que nos miraron mal. En el segundo año, mi padre quería que fuese a Córcega y que me enfrentara a un evento más grande, porque formaba parte del campeonato del mundo. Cualquiera puede hacer un rally. Como particular, puedes inscribirte en el Campeonato del Mundo de Rallys y enfrentarte a los mejores pilotos del mundo. No es así en otros deportes. El rally de Córcega es de asfalto, con muchas curvas. Nunca dejas de girar el volante, de cambiar de marcha. Nunca se acaba. Físicamente es agotador. Y tu mente debe estar totalmente despejada. No puedes permitirte ni un solo error. Me llevó una semana completa, empezando por la mañana, haciendo todo el día y toda la noche. Recuerdo que mezclaba café y Coca-Cola para mantenerme despierta
y luchar todo el tiempo, siempre al límite. Pero es fantástico, es realmente increíble. La adrenalina cuando estás compitiendo, ya sabes, sientes la potencia del coche, sientes las fuerzas G, la aceleración, la frenada. Todos tus músculos están tensos porque estás al límite de lo que realmente puedes hacer para controlar el coche. Cuando vimos a Michelle después de una dura especial, estaba empapada en sudor, toda roja, jadeando. Ella sabía que físicamente era inferior, por lo que necesitaba luchar más que un hombre para alcanzar su nivel. Su reto era vencer a los hombres. El coche fue muy bien en Córcega. Gané mi grupo. Mi padre estaba orgulloso y yo también, un poco sorprendida. La gente estaba asombrada. Hacía un año que había comenzado y terminó entre los 10 primeros en el campeonato mundial. Era algo muy especial. Ella desconcertó al mundo masculino. Era una intrusa y no podían soportarlo. Estaban convencidos de que Michelle hacía trampas. Si no, ¿cómo podía ganarles? Su coche debía tener más potencia o debía tener algún tipo de mejoras que serían, por supuesto, ilegales, por lo que solicitaron a los técnicos que comprobasen todo. Sabía que entre mi padre y mi mecánico no había forma de que hicieran trampas para nada. Fue revisado y desmontado por oficiales de la Federación Internacional Automovilística, que declararon que estaba correcto, así que el rumor cesó inmediatamente. Se me quedó una sonrisa en la cara. No era necesario hablar, estaba claro. Para mí, lo importante era que me aceptasen y me trataran como a cualquier piloto. Esa era mi motivación en todo momento. El año 75 fue increíble en Le Mans. Era un equipo exclusivamente femenino y ganaron la categoría, sobre todo gracias a su empuje. Ese resultado atrajo al patrocinio de Elf. Cuanto más alto llegábamos, menos mujeres encontrábamos en el campeonato. En el 77 conducía un Porsche 911 y obtuve buenos resultados. La gente pensaba con cuántos hombres me habría costado para conseguir ese coche. A finales del mismo año, necesitaba más patrocinadores porque no quería que mi padre siguiera costeándolo. Si quieres seguir subiendo, debes avanzar. Luego me llamaron de Fiat para hacer el campeonato de Francia completo. Me proponían ser por primera vez piloto oficial y profesional. Y creo que si hubiese probado el coche antes no hubiese aceptado. Físicamente era muy difícil, sin dirección asistida, con el motor delante, un coche muy pesado para conducir, tan difícil, tan doloroso, que mi mano estaba llena de ampollas. Si soltabas la marcha, era como una descarga eléctrica en la mano. Todos debemos movernos, madre mía. Sufrí mucho, realmente luché mucho con ese coche. Era el límite de lo que podía soportar. Pero creo que fue con él con el que aprendí más rápido. Disfrutaba de la vida todo lo que podía. Entre rallies, bebía, fumaba, salía de fiesta, siempre divirtiéndome.
Mi padre no me daba ningún consejo, solo estaba a mi lado todo el tiempo. Recuerdo que una vez se acercó, me mostró un resultado y me dijo: «Eres la octava del grupo». Inmediatamente lo comprendí. Significaba que debía hacer algo. Después de ese rally, decidí dejar de fumar y beber por completo, excepto champán. El Campeonato Mundial de Rallys se hizo cada vez más importante. Cientos de miles de personas acudían a ver este espectáculo. Un verdadero deporte popular. Se trataba también de vender coches, de vender la marca que triunfaba. Los fabricantes entendieron que la gente prefería este deporte a la Fórmula 1. El Escort es un coche para cualquier conductor. El hombre de la calle quiere que su coche gane. Izquierda horquilla, 150. Este es el típico error que siempre va a ser culpa del copiloto. Diga. ¿Sí? Cuando recibí la primera llamada telefónica de Audi, por supuesto, en casa nadie hablaba inglés. Solo entendí Campeonato del Mundo, 4 ruedas motrices, Audi, y eso es todo. Pensé que era una broma. Si preguntabas qué era Audi en aquella época, cualquier francés respondía: una lavadora. Cuando empecé en Audi, nuestro eslogan era liderando la tecnología. Y estaba bien, pero la imagen no. Tuvimos problemas para vender nuestros coches. Audi estaba desarrollando en secreto cerca de Nuremberg un coche con turbocompresor y tracción a las 4 ruedas. Recibí una carta oficial. Audi estaba produciendo el primer vehículo con tracción a las 4 ruedas, listo para el Campeonato del Mundo, para el que Hannu Mikkola fue contratado como primer piloto. En ese momento era uno de los mejores pilotos del mundo. Hannu era muy conocido en el mundo de los rallies y enseguida vio su potencial. Nadie podía enseñarme a conducir, porque nadie tenía coches con tracción a las 4 ruedas. Tuve que aprender sus límites. No se había diseñado antes un coche de rally como este. Fue valiente y audaz, inaudito. Nuestro objetivo era dar a conocer la tracción a las 4 ruedas y con los rallies conseguir una imagen similar a la de BMW y Mercedes. El director de Audi Sport era un especialista en marketing y, buscando la atención del público, pensó: hay una piloto francesa muy buena. Y aunque no gane, tener una mujer en nuestro equipo aumentará nuestra popularidad. No era una ingenua, fui realista. Por supuesto, siendo una nueva marca en el Campeonato del Mundo, una mujer supondría más publicidad para ellos. Pero para mí el Campeonato del Mundo era lo más. Así que, por supuesto, respondí enseguida que sí. Finalmente pusimos en marcha el nuevo equipo. Fue algo muy difícil. No había equipo. Todos los mecánicos debían ser especialistas en rallies. Y los cogimos de la línea de producción. ¿Te imaginas? Tenía que encontrar un nuevo copiloto. Estaba claro que deseaban tener 2 mujeres en el coche. Conocía a Fabrizia porque había sido piloto en Italia y sabía que había pasado a ser copiloto. Estar en un equipo ganador era mi objetivo. Quería estar en un equipo así. Y Michelle era competitiva como yo. La primera vez que llegamos al taller, creo que el mecánico pensó que qué hacían 2 mujeres allí.
Más tarde vieron que éramos bastante serias. Congeniamos muy fácilmente y teníamos ambas el mismo objetivo, la misma visión. Ella hablaba perfectamente francés. Era fantástica. Cuando empezamos en el 81, éramos el único equipo femenino del campeonato del mundo. Era un mundo muy sexista. Si había mujeres allí, normalmente estaban en el podio entregando botellas de champán a los pilotos. No había mujeres en puestos de poder en un equipo. Sí, estaba dominado por hombres. Y todos se reían de que tuvieran una mujer. También se mofaban de la tracción a las 4 ruedas, de lo estúpidos que eran, de que serían los perdedores. ¿Crees que va mal? ¿Debo estar nerviosa? Michelle fue una elección sorprendente de Audi en 1980, porque nunca había competido fuera de Francia. Debo admitir que tenía algunas dudas de que pudiese ser tan rápida como los mejores. El campeonato mundial es como otro mundo. Yo era como una extraña. Tenía dudas. ¿Podría conducirlo? Te dan un coche de 1 millón de euros. ¿Estaría a la altura? Es estresante. Mi objetivo en ese momento era llegar al nivel de Hannu y demostrarles que hicieron bien en elegirme. En los años 80, el Campeonato del Mundo de Rallys comprendía 12 pruebas por todo el mundo. Se corría de noche, de día, a veces miles de kilómetros. Se trata de ser el más rápido en cada tramo de carretera. Cada una de las etapas se combinan y el conductor con menor tiempo acumulado es el ganador. Había varios fabricantes en el campeonato y 20 equipos profesionales compitiendo. El principal objetivo de todos los jefes de equipo es conseguir el campeonato de constructores. Si después podemos llevarnos el título de pilotos, estupendo. A principios del 81, los resultados fueron un poco desastrosos. El equipo era nuevo, el coche era nuevo, así que fue un año de aprendizaje para todos. Los primeros rallies fueron muy difíciles para ese coche. Había problemas mecánicos. En términos de tecnología era muy complicado. Y además la expectativa era enorme por parte de los espectadores. Si fallaba, todos estarían allí esperando para señalar con el dedo y decir, te lo dije, no estaba a la altura. De repente estaba en el mejor equipo, con un coche nuevo y con el mejor piloto del mundo, Hannu Mikkola. ¿Qué debía hacer? Luchar. Y eso es lo que hice. ¡Audi 4! Al final de la temporada, en San Remo, Michelle iba cada vez mejor, y también el coche. San Remo fue muy difícil, porque comenzaba con un día de asfalto, luego 2 días de grava, y después una noche completa de asfalto. La primera etapa era en asfalto. Y ese coche, con esa tracción, no era el más fácil de conducir sobre asfalto. La primera etapa no fue suficientemente buena. No estaba satisfecha con mi conducción. No es
fácil ser más rápida. Siempre supuso una lucha entre el coche y yo. Intentas encontrar la línea perfecta. Debes frenar más tarde, concentrarte, motivarte. Ese era mi objetivo. Encontrar todo lo que me ayudase a ir más rápido. En San Remo, las etapas de grava fueron realmente fantásticas. Sabíamos que el coche era muy rápido. Íbamos volando, disfrutando de lo que estábamos haciendo. El coche tenía tanto agarre y tanta velocidad que a veces sentía que los ojos se me salían de las órbitas. Cuando funciona es algo fantástico. Es como si estuvieras domando un animal salvaje. Fui mejorando en la grava y cogí el liderato. Ver esa lista de nombres de primera fila detrás de mí fue realmente impresionante. Pero no había terminado aún. Tenía que terminar la carrera. La ambición compartida en ese coche era increíble. Fabrizia estaba en la misma sintonía que Michelle. Querían lo mismo y vieron esta oportunidad. Teníamos lo mismo en mente. Ganar. Nos quedaban varios tramos que hacer y de repente oímos un ruido en el coche. Al principio pensé que era el motor y luego no, pisé el freno y el pedal se fue hasta el fondo. De los 3 minutos de ventaja, de repente se quedaron en 32 segundos. Estaba abatida y sentí que todo mi esfuerzo durante esos 4 días tan difíciles no había servido para nada. Era como una carrera con 2 caballos y Vatanen era segundo. Ari Vatanen era uno de esos finlandeses voladores, el favorito. Y lo que menos necesitaba era que una chica interfiriera en su camino. Antes del evento, decía que no sería derrotado por una mujer. Dijo, el día que me gane una mujer, dejaré de correr. Bueno, si yo dije eso, entonces me disculpo. Pero también lo pude haber dicho como una broma. No sé si realmente lo dije. Pido disculpas a Michelle si realmente lo hice. Sí, claro, su velocidad nos cogió, a mí y a todo el mundo, por sorpresa. Puso nuestro orgullo masculino a prueba. Llegamos a San Remo. Y claro, volvimos al asfalto, donde el coche de Ari era mejor que el mío. Sabía que 30 segundos eran poco y sabía que iría a por todas, que no me iba a dejar ganar. No estoy muy segura de por qué no tenemos un coche para el asfalto y ellos sí. En San Remo, la presión sobre ella era muy intensa. Todos estábamos ansiosos. Recuerdo a su padre. Dormimos durante el día porque la noche anterior habíamos estado conduciendo y seguiríamos por la tarde. En lugar de ir a dormir, cogimos un coche normal y nos fuimos a revisar de nuevo todas mis notas de esa jornada. No sé cómo tuve fuerzas, después de esos 5 días agotadores, para volver directamente a por otra etapa más.
La fuerza de Michelle era su carácter. Era muy exigente con todo el mundo, conmigo, con el equipo, pero también con ella misma. Luego era imposible conciliar el sueño. Los nervios te sobrepasan. Quieres dormir y no puedes hacerlo. Tratando de soportar esa presión, me puse a llorar. Y al mismo tiempo pensaba que no podía rendirme. El objetivo estaba ahí. Podía ganar, podía hacerlo. Cuando me desperté, de repente mi visión de la situación era completamente distinta. Ahora todo estaba más claro. Esta grava no, está claro. Sabía que con esa presión se cometen errores. Y le dije a Fabrizia, no vamos a cometer errores en esta etapa. Vamos a empezar mentalmente como si fuese la primera del rally. Puede que en el fondo de mi mente pensase que Michelle sería más fácil de vencer que Hannu. De cierto modo, tratas de no pensar, solo vas a por ello. Cuando vas a tope puedes cometer un error. Y en San Remo los errores te esperaban en cada esquina. Había una larga curva a izquierdas sobre el asfalto. Y estaba tan cerca del muro que tocó mi neumático y dobló la dirección y... ¡oh! Allí estábamos. La burbuja había estallado. Sabemos cómo es el calor y el polvo en el norte de Italia, pero el constante rendimiento de Michelle le otorgó la primera victoria de la historia a una piloto femenina en el Campeonato del Mundo. Fue simplemente increíble. Un gran momento en mi carrera. En mi propio país. Era demasiado. Demasiado para mí. En ese momento, sacudió a todo el mundo con su velocidad. La primera mujer en la historia que ganaba una prueba del Campeonato del Mundo de rallies. Si alguien tenía dudas, se habían disipado. Estaba más orgullosa de mi resultado que del hecho de ganar por primera vez como mujer. Eso no lo pensé en absoluto. Fue algo muy importante. Nadie sueña con algo así. Veíamos todos esos equipos, todos esos coches. Recuerdo a su madre. ¡Santo cielo! Todo esto es de Michelle. ¿Pensó que estaría entre los mejores pilotos del mundo? Oh, no, estaba lejos de pensarlo. Pude ver su progreso, pude ver que tuvo que lidiar con excelentes competidores. Pero no pensé que llegaría a ese nivel. ¿Y usted, señora Mouton? ¿Es eso lo que soñó para su hija? ¿Un oficio así? No. Nunca pensamos que podría lograrlo. Surgió accidentalmente. ¿La animó o intentó detenerla? Oh, no. La animamos. Lo disfrutamos, la seguimos y nos dio un objetivo. Cuando gané en San Remo, fue una gran sorpresa. Para Audi fue una increíble primera victoria. No pensaron que sería capaz de ganar. Si leías el contrato original, era un contrato promocional para sentar una mujer en el asiento. Y de repente ahí estaba, ganando rallies. Era más de lo que Audi esperaba.
Estaban muy contentos. Firmamos miles de autógrafos. Fue una gran noticia. Los periódicos estaban abarrotados de una Michelle tan buena como un piloto masculino. Era la sensación. De repente todo era prensa y medios de comunicación. Para vender coches necesitaban publicidad. Podía entenderlo, pero naturalmente no me gustó. Era realmente demasiado para mí. Varios periodistas me dijeron que ambas éramos muy atractivas. Me daban ganas de aplastarlos. Me cansé de oír que era una mujer ganadora. Nos sentíamos pilotos, no mujeres pilotos. Era el final de la temporada. Los abogados estaban allí para firmar por las nuevas temporadas. Me senté y me dijeron, tenemos el mismo contrato para el próximo año. Y les dije, no, quiero el doble. En 1982 fue un año muy importante para Audi. La inversión de Audi para desarrollar ese coche había sido enorme y había corrido en el 81 con cierto éxito. Ahora era el momento. Necesitaban ganar. Me sentía fuerte como piloto. Todos éramos muy positivos y estábamos preparados para el futuro. Montecarlo es tradicionalmente el punto de partida para el campeonato y es una de las pruebas más famosas que los fabricantes siempre querían ganar. La mayor competencia era el equipo Lancia y Opel con Walter Röll. Se enfrentaron a Walter Röll. Se le conocía como la computadora. Era muy calculador. En primer lugar, en el deporte, siempre tenía un objetivo: ser perfecto. Comprendió que Audi tenía ventaja con ese coche de 4 ruedas motrices. Sabía que la consistencia sería la clave. Pienso que Walter estaba preparado para demostrar que podía ganar con el Opel Ascona. Creo que nos respetábamos mucho mutuamente. ¡3, 2, 1! Corría en casa y, por supuesto, quería hacerlo bien. La conducción de rallies es la verdadera conducción. En las carreras hay trucos, pero en los rallies todo es muy limpio. Todos van contra el reloj y el mejor es el ganador. En los primeros tramos estábamos entre los 3 mejores, pero Montecarlo es muy especial. Puede estar seco y, de repente, todo cubierto de nieve. Cogí la curva a toda velocidad. Pensé que no había hielo y... Fue un impacto muy violento. Le provocó una conmoción cerebral a Fabrizia y a mí un golpe fuerte en la pierna. La temporada de 1982 no comenzó muy bien. Fue el rally de Walter, lo dominó brillantemente. Hizo el rally de manera muy inteligente, excelente enfoque táctico, buena elección de neumáticos en el momento oportuno y ganó. Conduces asumiendo mentalmente los riesgos y eso es un desafío.
Muchos conductores se han roto costillas e incluso la columna vertebral. Hay muchos accidentes. La ventaja de ser joven es que no tienes miedo. En realidad no podemos cambiar nada. Creo totalmente en el destino. Lo que está escrito, está escrito. Me encantaba el Rally de Portugal. Pero en Portugal hay un gran problema: el público. Hay tanto público. Justo detrás de él, el gran favorito para la victoria, el líder del Audi 4, Hannu Mikkola. Michèle Mouton, su atractiva compañera de equipo francesa, aprovecha para calentar sus neumáticos. Portugal es uno de los rallies técnicamente más difíciles de Europa. Muchas curvas sobre rasantes, no hay referencias naturales en la carretera, no puedes leerla. En Portugal, el problema fueron la carretera y el público. Los rallies siempre han sido un deporte para todos. Es gratis. Toda la familia puede ir a cualquier lugar del tramo y estar a pocos metros de los coches. Los rallies siempre han sido muy populares en Portugal, pero en los años 70 y 80 era otro nivel. Los aficionados ni se planteaban que pudiera haber peligro. Todos querían estar cerca de los coches, ser parte de la acción. Intentaban tocar los coches cuando pasaban a esas velocidades de locura. Los mecánicos recogían dedos arrancados de las manos de los aficionados. Era una locura, algo sin sentido, pero en aquellos días parecía algo que impulsaba la popularidad de este deporte. Afortunadamente, no hubo heridos graves. Me refiero a cuando tienes que conducir en esas condiciones con gente por todos lados. Primero tienes miedo. Luego te acostumbras, porque siempre están ahí y al final terminas yendo rápido. Terminas pensando que son como árboles. Para poder ir rápido en Portugal, no debes pensar en la gente. Si lo piensas, lo dejas. Si quieres ganar, debes ser la más rápida, pero al mismo tiempo, sabes que no puedes cometer el mismo error o puedes matar a 20 personas. Para hacer lo que somos capaces de hacer, no debemos pensar en el peligro. No puedes pensar en la muerte, no puedes pensar en nada. Solo debes concentrarte en no sobrepasar ese límite. Seguir manteniéndote al borde del abismo. Había una bajada de 200 metros.
con grandes árboles, con los que te vas a encontrar. Puedes destruir tu coche y tu vida. Convivíamos con la muerte. Si lo pensabas, no podías hacer tu trabajo. Sus padres asistieron a todo el rally. Todos estábamos muy preocupados, por supuesto, pero confiábamos en ella. Cuanto más ascendía en la jerarquía y más potentes eran sus coches, más miedo teníamos. Abajo. Allí no hay nada. Nada en absoluto. Aquí. Si hablamos de Arganil, cualquiera pensará en niebla. En esta especial, la niebla estaba asegurada. Con Fabrizia, la sensación fue increíble. Tenía la sensación de que podía ver. Sabía exactamente la curva, según lo que ella decía. Lo difícil de copilotar es cantar las notas justo en el momento, con ritmo, cuando la mente del conductor está libre para oír la nueva instrucción, ni antes ni después. Tiene que sentirlo con su cuerpo. Si estás a la derecha, a la izquierda. Había momentos como ese en lo que todo era perfecto. ¿Cómo sientes el coche? A veces ella decía una nota y yo iba incluso más rápida que esa nota. En Arganil íbamos muy rápido, sin ver nada. Walter partía con 1 minuto de ventaja. En la niebla puedes ver la luz roja de la parte trasera del coche. Y no podía creer que tuviera un problema. Ella podía ver a Walter delante y supo inmediatamente que le había sacado 1 minuto de ventaja. Prácticamente ganamos Portugal en Arganil. Fue increíble lo que hizo Michelle. Ganó por casi 14 minutos. Una vez más, demostró que estaba cortada por el mismo patrón que los mejores pilotos. Para Michelle y su encantadora copiloto Fabrizia, este es su segundo triunfo en el Campeonato Mundial en solo 6 meses. En Portugal, tras una magnífica conducción. No es de extrañar que el mundo entero adore a Michelle, su poderío y su belleza. De repente, ella estaba empezando a suponer un desafío para los demás pilotos. Estoy segura de que para Audi también fue una sorpresa. De pronto estábamos teniendo muy buenos resultados. Debieron pararse a pensar qué hacer. ¿Es para nosotros? No es para ti, Hannu, lo siento. Por supuesto, el año 82 fue el año para ayudar a Michelle a ser la campeona mundial. Todos teníamos un espíritu de equipo fuerte. Queríamos que ganase Audi y eso nos unió. Tener la oportunidad de competir es genial. Si a eso le añades que eres el segundo piloto de la marca y mujer, eso es ya otro nivel. ¿Vive usted a la sombra de su novia? ¿No es frustrante para un hombre? No, no lo considero frustrante. Es bastante divertido. No me veo diciéndole a Michelle que se detenga. Es única en el mundo y no tengo derecho a pararla, sean cuales sean los riesgos que su profesión conlleve. Nuestra relación fue siempre así. En el Campeonato del Mundo podíamos estar fuera 300 días al año. Disponíamos de muy poco tiempo para nosotros. Creo que en la vida hay que elegir. Creo que la decisión más importante que tomé a los 20 años fue no tener hijos aún.
Estoy comprometida plenamente con mi carrera. Y no me arrepiento. No creo que sea tarde para tener hijos. Lo dije antes y lo digo ahora. Es una piloto excepcional. Ambas habíamos mejorado mucho. Eso era lo bueno de Michelle, que nunca dejaba de perfeccionar sus habilidades. Seguía creciendo y todos se preguntaban hasta dónde podía llegar. Durante el año, la lucha entre nosotros fue creciendo. A esas alturas era como una carrera entre dos caballos. Los espectadores tardaron algo en darse cuenta de que se trataba de Michelle contra Walter. Por supuesto, todo el mundo presionaba. Yo tenía mucha presión y me dije, no quiero ser el primer hombre que pierda contra una mujer. No soy diplomático, digo lo que pienso. No me gustaba que me ganase una chica francesa. En esa época, la conducción de rallies era un deporte masculino, no para mujeres. En realidad yo no pienso en él. ¿Por qué tanto interés en que piense en él? Pienso en mí y es suficiente. No tengo tiempo para pensar en él. Puede hacer lo que quiera. Cada uno debe pensar en uno mismo, no en los demás. Dije que si ponías un mono en un Audi, iría mucho más rápido cuesta arriba que yo. No me importó. Podía decir lo que quisiera. Aún así, había otros dos pilotos en el equipo con el mismo coche que tenía que vencer. Nunca me desestabilizaron esos comentarios. Nunca me afectaron. Solo deseaba ganar para el equipo. El reto del Rally Acrópolis era el terreno, ya que discurría por carreteras muy rocosas y accidentadas de Europa. La lluvia ha hecho que la ruta esté muy embarrada. Los pilotos deben sortear rocas y piedras. Este rally va de la piloto Michelle Mouton y su Audi. Con una conducción así, no es de extrañar. Un rally increíble. Y el calor una locura. En el Audi había 50 grados. Perdía entre 2 y 3 kilos cada 300 kilómetros. No tenía tiempo para beber ni para comer, ni para ir al baño. Fue muy duro. Teníamos que bajarnos el mono y encontrar un lugar para poder orinar. Los hombres simplemente se giraban y lo hacían. Así que aprendimos a no beber. Y cuando llegas al final del tramo, ni siquiera puedes hablar, tienes mucha sed. Y los fotógrafos te dicen, ¿puedes sonreír? Te daban ganas de matarlos. Así que tenía muy mala reputación por mi mal carácter, además de ser mujer. Era sobre todo su manera de mirar a la gente. Podía matarte con esos ojos. ¿Está Michelle tranquila? Díselo. Dile que estoy... Bueno, yo no diría eso. Michelle Mouton ha tomado la delantera con su Audi 4 por delante de Henry y otro Opel. ¿Estás contenta? Sí, claro. ¿Sabes lo lejos que estás de Michelle? Creo que 1 minuto y medio. ¿Crees que puedes alcanzarla mañana? Ni hablar, las mujeres son demasiado rápidas. En la última curva del Rally Acrópolis de 1982, Michelle Mouton se alza con la victoria.
Ganar Grecia fue increíble. Piensas en todos los lugares donde has ganado. San Remo, Portugal. Te sientes más fuerte. Tienes más confianza en ti misma, en el equipo y en tu copiloto. Fue un momento muy emocionante. Walter, ¿estás contento? Sí. Quedé en segundo lugar después de un Audi 4. Es el mejor resultado posible. El penúltimo rally era en Costa de Marfil. Por supuesto, sabíamos que si ganábamos allí, solo tendría que terminar el rally de Inglaterra y podría ganar el título. Los tramos de África no me gustaban. No tenía posibilidades contra Michel en un coche con 4 ruedas motrices. Audi era el gran favorito. Creo que Walter no estaba nada contento. Le gustaba conducir donde podía ganar. Todos apoyábamos a Michel. Era demasiado realista para soñar. Así que no imaginaba que pudiera ser campeona del mundo. Sabía que era una posibilidad, pero no como para detenerme a pensar que podía ser campeona mundial. No, esa no es Michelle. Primero hay que hacer el trabajo y luego se verán los resultados. Costa de Marfil es salvaje, es naturaleza, está en la selva. Las carreteras estaban embarradas, resbaladizas. Era una competición muy exigente. La situación cambió en la mañana de la salida. A las 7 recibí una llamada de Claude. Me dijo que mi padre había muerto. Fue un golpe muy duro. Estaba destrozada y, por supuesto, quería volver rápido a casa. De repente fue como un apagón. Estaba claro, tenía que irme. Y estaba dispuesta a irme. Acababa de empezar el tratamiento contra el cáncer hacía un mes o un mes y medio. Mientras se preparaba para el rally de Costa de Marfil, el estado de su padre se deterioró muy rápidamente y murió en su casa. Michel se quedó sin aliento. No lo esperaba. Todo lo que hacía era por él. Y de repente ya no estaba. Perderlo fue muy difícil. ¿A quién le importaba el campeonato? Vete a tu casa, tu madre te necesita. Mi madre me llamó y me dijo, a tu padre no le hubiera gustado que abandonases por él. La decisión es tuya, pero si sigues adelante, sería un homenaje a tu padre. Luego me detuve y lo entendí. En ese momento tuve que tragármelo todo e intentar conducir. Y fue realmente difícil. Le dije a Fabrizia que no quería que nadie del equipo lo supiera, porque no me sentía lo suficientemente fuerte. Normalmente me gusta sufrir en silencio. El rally comenzó perfectamente para ella y logró dejar a un lado la noticia. Salió a gran ritmo y consiguió 25 minutos de ventaja.
Por supuesto, no fue nada fácil, pero conseguí concentrarme en lo que tenía que hacer. El humor de Michelle, por supuesto, era terrible. Hice lo que pude, pero no fue fácil, porque ¿qué podía decir? Fabrizia me ayudó mucho. Recuerdo que en algunos momentos yo lloraba y ella estaba muy cerca de mí. Y aún con el casco puesto podía escucharme. Ella fue un gran apoyo. Llevaba 1 hora de ventaja sobre Walter. Para poder ir tranquila, debía hacerlo con calma. De repente noté que mi caja de cambios tenía algún problema. Justo al principio. Debíamos poder cambiarla en 20 minutos, pero algo salió mal. Tardamos más de 40 minutos en hacerlo. Creo que cualquiera que llevase una ventaja de 1 hora y 20 minutos hubiera cambiado la caja de cambios, porque un fallo podría costarle el rally. Michelle, ahora... Déjalos trabajar. Fuera. Y cuando volví a entrar en el coche, no había embrague. Cambiaron la caja de cambios y el embrague no funcionaba. Tenía 2 mecánicos frente a mí y gritaba: ¡No funciona! ¡No funciona! Al principio su ventaja era de 1 hora. Luego fue disminuyendo hasta solo 10 minutos. De repente, toda tu ventaja se va al garete. Claro que me sentía frustrada, pero ¿qué podía hacer? Si se equivocaron, se equivocaron. Habiendo tenido una ventaja de 1 hora, salió detrás de Walter el último día. Recuerdo que estaba tan enfadada por todo lo que había pasado. Quería hacerlo por mi padre y veía que iba a perder, y no por un error mío. Sí, sí, vamos. Sí. Sí, ayer perdimos 5 minutos por ti. ¡Vamos! Empecé a atacar un poco. Fabrizia me dio una nota. Había una larga recta y una curva a la izquierda al final. Íbamos muy deprisa. Fue un gran desastre. Un gran desastre. Estaba fuera de la carrera. Así que al final cometí un error. Después de este cúmulo de circunstancias, cuando nos dimos cuenta, me puse a llorar. No podía parar de llorar. Todos lloraban. Walter era el campeón. El título nunca estuvo en mi mente. Ni siquiera en ese momento. Para mí el único objetivo era hacerlo por mi padre. Se acabó. Fue una pena. Si hubiese terminado, habría sido campeona del mundo. Pero la vida es muy dura. Lo es. Para mí fue una suerte, por supuesto. Para mí, era la campeona del mundo. Pero así es la vida, y no podemos cambiarla. Después de eso, volé directamente a casa. Mi madre me había dicho que me esperarían para el funeral. Así que llegué allí, pero no fui lo suficientemente fuerte como para verlo en el ataúd. Cuando me había ido, 15 días antes, él estaba lavando su coche. Y cuando volví, no quise verlo así.
Quería conservar su imagen lavando su coche. Recuerdo que le di mis guantes. La pérdida de mi padre fue algo muy doloroso. Para mí, lo era todo. Yo era joven y fue el primer choque en mi vida, sin duda. Porque de repente te das cuenta de que ser conocida, ser una gloria, ser rica, ser todo, lo que de verdad importa en la vida es el amor. Y cuando pierdes a la persona que es tu héroe, porque mi padre era mi héroe, el resto ya no es importante. Pero se marchó con la sensación de que iba a ganar. A través de mí, él vivió su propio sueño, así que al menos había logrado eso y sé que estaba muy orgulloso. La muerte de su padre fue como una cáscara de huevo que se rompe. Michel cambió. Me hizo pensar qué pasaba con nuestra relación, si quería una familia, si él era el hombre adecuado. Empecé a pensar en todo eso. Probablemente contribuyó a que terminásemos. La temporada del 83 fue buena para el equipo y para Audi, porque Hannu fue campeón del mundo. Para mí fue una temporada un poco decepcionante. Ya sabes, tienes temporadas con suerte y otras en las que no tienes tanta. Cuando oímos que Walter se uniría al equipo, me sentí un poco decepcionada. En el año 83, la sensación en Audi era que Walter era un conductor más rápido y más consistente. Con Hannu y Stig teníamos un ambiente fantástico. Cuando Walter llegó, el equipo comenzó a desunirse. En realidad, no sé por qué lo necesitaban. No lo sé. No tengo ni idea. Eso se hizo, sinceramente, un poco en contra de mi opinión. Pero era la opinión de Audi. Audi estaba en Baviera. Walter era de Baviera y tenía que estar en su equipo. Mi opinión personal es que Audi obtuvo la publicidad que necesitaba de un equipo exclusivamente femenino. Y necesitaban cambiar esa imagen. Y por eso vino Walter. Cuando Walter llegó al equipo, sentí que éramos demasiado, ¿sabes? Sentía que ya no me necesitaban. Si eres un piloto de rallies, si estás en un equipo, debes ser el líder. De lo contrario, olvídalo. Michel no hizo el programa completo. Por primera vez en 9 años, no corrió Montecarlo. Fue difícil para ella aceptarlo porque había cumplido con ellos. Fue despiadado, pero así es el deporte. Los negocios son negocios. Así que o lo aceptas y haces lo que te dicen que hagas, o no lo haces y te vas. Este es el Audi 4 y suele estar en manos de una de las personas más rápidas del mundo sobre ruedas. Bienvenida a After Hours, Michelle.
Me sorprende verte tan delgada. Como tú, una chica tan dulce, conduces tan bien este coche. Para conducir un coche no es necesario ser un hombre. La cualidad que se necesita puede ser muy femenina. Cuando empezaste a conducir bien, les cerraste la boca. Aún así, no sé si lo aceptan completamente. Creo que nunca lo aceptarán de verdad. A mediados de los 80, el Campeonato Mundial de Rallys rivalizaba con la Fórmula 1 en cuanto a popularidad. Despertaba la imaginación de todo el mundo. Manejábamos niveles de potencia de Fórmula 1, pero en el bosque. Usábamos combustible para cohetes. Eran unas bestias que escupían fuego de una manera increíble. Y cada vez eran más rápidos, 500 o 600 caballos de potencia. Rezumaban testosterona. Eran tremendos. En el 85, Audi quería desarrollar el mercado en América y tuvimos que ir a hacer la famosa subida de la colina en Colorado, Pikes Peak. No conocíamos en Europa la reputación de esta carrera. Forma parte del tejido automovilístico americano, es una institución. En Colorado se dice que es la montaña la que decide quién va a ganar. Un acontecimiento familiar a través de generaciones. Pasando desapercibida, una piloto de rallies de categoría mundial, Michelle Mouton. Estaba de nuevo en un mundo de hombres, con gente muy machista. Eran todos muy machistas. Era la primera vez que veían un coche de rally, un motor turboalimentado, europeo, y encima con una mujer. Mientras Mouton trata de establecer un nuevo récord con su coche de rallies, una docena de veteranos están esperando a ver cómo fracasa. Creo que es muy buena y muy valiente para ir en contra de todos estos tipos. Después del primer día de pruebas, mis tiempos ya eran muy buenos. Se dieron cuenta de que esta mujer venía con algo muy especial. Mientras estamos observando rezagados, ella sigue adelante. Y sospecho que probablemente batirá el récord de Alan Sens Jr. Así que tenemos que empezar a trabajar. Muy bien, gracias, Bobby. Gracias. Durante las pruebas, registraron un exceso de velocidad erróneo y me sancionaron con una penalización de tiempo. Querían frenarme, estaba claro. Mirad nuestros tiempos aquí arriba. Hubo un problema, pero creo que ya lo tenemos resuelto. Nos estamos acercando al comienzo. ¿Cómo se siente a medida que se acerca el inicio? Lo único que debemos conseguir es tratar de no cometer errores desde el principio hasta el final. Ese es mi único problema, que sea perfecto. Michelle Mouton llega a la línea de salida tras haber cometido una infracción a principios de la semana. A pesar de la polémica, está lista. En Pikes Peak, todo gira en torno a la salida. Hay que hacer muy buena salida para acumular mucha velocidad. Y Michelle iba a salir a darlo todo. Me dije a mí misma, pobres chicos, ya veréis. Eso me dio un impulso como nunca en mi vida. No iba a perder esa carrera, era imposible. Michelle Mouton toma la curva 4 a 150 kilómetros por hora en su Audi 4 de tracción total. Así que pisé a fondo porque no quería perder. En las famosas 4 curvas, allí es donde, en la del medio, debes levantar el pie porque no es plana del todo. Y decidí no hacerlo, sino que apreté aún más el acelerador.
Estaba segura de que me iba a salir. Y cuando me di cuenta de que seguía, te juro que en la siguiente curva incluso frené más tarde. Estaba totalmente lanzada. No debes tener miedo, si no, seguro que no ganas. Se necesitaba valentía, fuerza física y resistencia. Pero Michelle fue capaz de domar a esas bestias. Mouton alcanzó 160 kilómetros por hora y llegó a la cima más rápido que nadie en la historia de la subida. 11 minutos y 25 segundos. Fue como un impacto para ellos, ya sabes. Los americanos pensando que son los mejores del mundo. Y yo estaba tan feliz de poder cerrarles la boca. Hasta ahora sigo siendo la única. Para Audi y para el equipo es muy buen resultado. Estamos muy contentos. En la cima de Pikes Peak hay una placa de mármol con los 60 ganadores. Y ella es la única mujer. Necesitábamos terminar la historia con Audi de alguna manera. Y esta era una buena forma de hacerlo. Una vez que lo dejé, se acabó. Es como si nunca lo hubiese hecho antes. Desde el principio siempre tuve en mente que un día me retiraría por mi vida personal. Yo era periodista. Ya había oído hablar de ella, pero no sabía realmente cómo era. De repente pasó esa chica morena y dije, wow. Era muy femenina, muy agradable. Nunca la habría imaginado en un coche de rallies. Para nada. Le pedí que se casara conmigo la primera noche y se rió. Pensé que ese hombre sueco, tan guapo, con ojos azules, estaba completamente loco. Por supuesto, comenzamos una relación, pero Fredrik era muy joven comparado conmigo. Tenía 20 años cuando yo ya tenía 32. Así que pensé que la historia no duraría mucho. Pero estábamos realmente enamorados y me dije, ¿por qué no? Comencé a disfrutar de la vida. Me sentía en la cima del mundo. De repente conoces a la persona adecuada y quieres construir una familia. Michelle me dijo, Fabrizia, tengo que decirte algo. Estoy embarazada, estoy esperando un bebé. Yo le dije, no te lo vas a creer, yo también estoy embarazada. Mi nombre es Jessie Johnson Mouton. Así que tuvimos nuestro primer bebé al mismo tiempo. Cuando ganó esos rallies en el 81 y en el 82, fue algo así como, vaya, Michelle Mouton ha ganado. Una mujer ha ganado un rally del Mundial. Fue un momento decisivo, el mundo cambiaba. ¿Y ahora qué? Nos pareció increíble lo que logró entonces. Para mí, ahora, es aún más increíble, porque nadie la ha emulado. Michelle es la única mujer que ha marcado un scratch, el mejor tiempo en un tramo del Campeonato del Mundo de Rallys. Lo ha liderado y ha ganado un rally del Mundial. Casi 40 años después, nadie se ha acercado ni siquiera un poco. Claro que me habría gustado ver a otra mujer triunfando, como yo lo hice. Pero no es fácil. Nada fácil. Si hubiese ganado el título mundial, creo que, en primer lugar, me habría sentido muy feliz. Por supuesto, habría sido una gran publicidad y tal vez hubiese animado a más mujeres a participar. Pero no lo sabemos. La historia es la historia, eso es todo. Imprimió su nombre en la historia del rally, en la historia del automovilismo.
Compitió con los mismos coches en las mismas pistas que los hombres y les ganó. Es algo que muy pocas mujeres han conseguido en cualquier deporte. Su legado es el empoderamiento de las mujeres, haciéndonos ver a los hombres cómo subestimamos a las mujeres. Michel definitivamente había nacido para ser piloto de rallies. Para mí es como Mozart. Quizás debamos esperar otros 100 años para volver a tener una conductora así. El título de campeón del mundo no es lo más importante. Dentro de 20 o 30 años, mi nombre será olvidado, pero el suyo no, porque la gente recordará que fue algo especial. No tengo nada aquí, pero tal vez allí. Esto es una pequeña parte de los trofeos que tengo. Michel y yo seguimos siendo amigas. Nos llamamos por teléfono y a veces nos vemos cuando podemos. 82, Portugal. Sí, siempre es un placer. Compartimos 5 años juntas, unos increíbles 5 años. Es viejo, ¿no? Así que este es... Oh, es uno grande. Uno grande. Creo que este debe ser... sí. Es Portugal 82. Sí, este es Portugal. No me apetece tener expuesto todo esto en mi casa. Todo es mío, así que todo está en mi mente. No necesito verlos todos los días. Este es el de Pikes Peak. Pasó, se terminó. Pertenece al ayer. Lo que deseo realmente es disfrutar hoy. Cerramos. Adiós, copas. Bien. Por supuesto que estoy muy orgullosa de lo que consiguió. Estoy muy orgullosa. Mi madre hizo algo diferente y es recordada como alguien que no siguió el camino más fácil. Sí, hacía rum rum. Ser abuela es un nuevo papel y me gusta mucho. Trato de conseguir el mayor tiempo posible para disfrutar de ella. Y eso es precioso. Ponle a esa. Solo espero poder vivir lo suficiente para verla crecer y convertirse en mujer y apoyarla en el camino que decida seguir. Espero que luche por su sueño de la mejor manera posible. Venga, dame la mano.